Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Columba Vertis. Pues estamos ahora con un grupo de actores destacados, pero también muy comprometidos, porque hemos visto cómo han trabajado y cómo han labrado por muchos problemas del país. O sea, están metidos también en el activismo de alguna manera. Y son Nora Huerta, muchas gracias, que además es integrante de las Reinas Chulas y sabemos que han estado difundiendo mucho pues la sátira política muy fuerte, ¿no? Y Héctor Bonilla, quien formó parte de la Asamblea de Constituyentes que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México y que también de manera particular ha estado en la lucha por el país. Y bueno, tenemos también a Daniel Jiménez Cacho, quien al igual con el grito más fuerte y también de manera particular pues ha estado preocupado también por el rumbo que lleva la nación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues voy a empezar con Nora, si me lo permiten. Nora, ¿qué te angustia ahorita en lo que estamos viviendo en las elecciones y por qué? Porque por eso los invitamos, porque queremos ver qué están pensando ustedes como figuras públicas y también como activistas de toda la situación que estamos viendo hacia el rumbo del 1 de julio, que es el voto por cuatro candidatos a la presidencia, también gobernadores, alcaldes, diputados. La repartición del pastel. La repartición del pastel completa. Pues me angustia todo. En principio creo que en eso coincidimos la mayoría, que es promover el voto, salir a la calle a votar ese día, no permitir que el terrorismo político, que la compra de votos, que el miedo que se siembra en las regiones más vulnerables, no permitir que todo eso nos gane y nos impida salir a votar y ejercer nuestra ciudadanía. Queremos todos que por primera vez reine la democracia, y para que ocurra la democracia tienen que echarse a andar un montón de factores al mismo tiempo. Sabemos cómo operan los fraudes en este país, sabemos que los institutos responsables de vigilar los procesos pueden deshacerse de la vista gorda. Me preocupaba, como les decía hace rato, el interior del país, sobre todo con estos institutos, que se hagan de la vista gorda en procesos que ya conocemos, que ya sabemos que si hay que revisar urnas, no las revisen, que si hay que revisar determinada cantidad de urnas electorales, no lo hagan, que avalen procesos irregulares. Y lo vimos, o sea, el principal golpe que recibió nuestra democracia fue ahora con el TRIFE, en el momento en que aceptaron a los candidatos independientes. Y se supone que esa es la institución que tiene que vigilar el proceso electoral. Pues ya de entrada ya estamos así como de chispas. Entonces pues hay que estar vigilando, y lo principal es votar, que la banda que no tenía pensado votar salga a votar, porque ahí podemos marcar la diferencia. Claro. A grandes rasgos, nos pelearemos por lo demás. Señor Héctor Bonilla, ¿qué me puede decir? ¿Qué le angustia también, qué le preocupa al respecto de las elecciones? Bueno, es innegable que va a ganar Andrés Manuel. Primero Dios, maestro. No es abrumador. Sí. La distancia a estos momentos yo creo que es insalvable. Me preocupa qué va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la confianza en esta persistencia rayana en la necedad de Andrés Manuel, que no ha quitado el dedo del renglón en 3 elecciones. Y que qué bueno que se siente allí arriba. Pero la cultura política del país, es decir, esto nace en los 30s con Plutarco Elías Calles, que tiene un hombre de izquierda. En el momento en que asume el poder, 2 enemigos monumentales: la iglesia y los militares. ¿Qué hace? Todos los pobres como nosotros, felices y soliviantados y participativos, y había que aplanarlos. Entonces crea un mecanismo siniestro que es cooptar a los líderes
y nos deja una historia de líderes archienriquecidos y obreros cada vez más depauperados. Ejemplos: Fidel Velázquez, los N trajes iguales de Lombardo Toledano, por mencionar algo. Y resulta que esta es la cultura política. Yo veo a una enorme cantidad de gente subiéndose al cargo de López Obrador, nefasta, a operar la política de el que parte y recomparte le toca la mayor parte, cuando es el momento de la democratización, de hacerle un boquete al quehacer político para que permee lo que debe permear al pueblo. Para eso se hacen las leyes, para la protección del pueblo. Entonces, lo que más me preocupa es que todas estas personas que se están subiendo al barco, leas el PES, cuando estábamos en la Constituyente, ni me acuerdo por salud mental de cómo se llama este señor, el más importante, se subió a tribuna y lo primero que dijo así, dando un golpe y a grito pelado: no vamos a permitir que saquen a Dios de la Constitución. Es un poco sorprendente, ¿no? Dios. No, eso le decía yo abajo, ¿no? Oiga, compañero, le digo, nosotros, seres infinitesimalmente pobres y pequeños, ¿qué podemos hacer? Lo único que exigimos es que si está Jesucristo, esté Buda y esté Huitzilopochtli también, porque para eso se hace una constitución. Pero este señor, bueno, con el enorme peso que tiene el PES, que es un ejemplo de cómo se van tratando de colocar, y que lo que debemos lograr es que esta intención de Andrés Manuel López Obrador de enfocarse en el beneficio popular, no por otra cosa, digamos como una medida económica real, es decir, lo decía Slim, que no es precisamente una hermana de la caridad, regañando a los banqueros: bájenle a los intereses, pues si no pueden estos puerquitos pagar los intereses, entonces no compran los créditos. Bájenle para que se haga el círculo, ¿no? De que te y todos para el vencedor de cualquier manera. Necesitamos realmente que haya un beneficio. Obreros depauperados totalmente, tenemos unos sueldos irrisorios comparados con los otros sueldos del mundo. Es decir, que no se vaya a quedar atorado lo que pudiera ser un cambio fundamental en estas entretelas, y que podamos dar una pelea por defender eso. Daniel Jiménez Cacho, ¿qué me puedes decir también al respecto de lo que estamos viendo como las elecciones del 1 de julio? ¿Qué te preocupa igual? Bueno, yo creo coincido con ambos en que pues, es muy importante salir a votar, pero la preocupación la comparto con Héctor en que gane quien gane, de hecho, ¿no? Gane quien gane. Digo, si las cosas siguen así, pues es posible que gane Andrés Manuel, pero eso no, o sea, para mí eso no garantiza la democracia ni la vida democrática. Los cambios que el país necesita, pues los tiene que hacer la ciudadanía organizada, y la hay. Lo que no la veo es integrada a los partidos, ¿no? Particularmente pues en Morena yo siento una estructura sumamente vertical de un líder
al momento que gane va a venir el cambio, ¿no? El cambio verdadero. Eso me preocupa porque va a generar mucha frustración y, como decía Héctor también, pues las alianzas que tiene, y no solo las alianzas como el PES, sino ya el círculo más íntimo de él, ¿no? Pues es preocupante, ¿no? El encargado de las finanzas de los legionarios de Cristo, por decir alguno, o sea, es realmente da susto. Da susto. Entonces he tratado de entenderlo, o sea, cómo es. Y me vino a la imagen el PRI en sus buenas épocas, sus épocas doradas. El PRI tenía derecha, ultraderecha, izquierda, centro, medio. Yo creo que a lo mejor están en Morena pensando en tener ese espectro y adentro que se dirima, o que lo dirima el que más fuerza tenga, o no sé, ¿no? Entonces, para mí, pues eso no va a ser el cambio, ¿no? El cambio va a ser cuando la sociedad organizada participe. Muy alentador me pareció un artículo que leí de Olga Sánchez Cordero, donde habla y recoge una inquietud ciudadana sobre un nuevo modelo de justicia. Que, bueno, ahí hay mucha organización ciudadana, muy organizada, ¿no? De la Fiscalía que sirva, Seguridad Civil, hay muchos colectivos, presentaron un documento y se lo llevaron a todos los candidatos. Y hace poquito, 4 días, Olga Sánchez Cordero escribió un artículo, no dijo cuando yo llegue voy a hacer esto y esto, era una opinión, pero que recogía toda esa inquietud de un nuevo modelo de justicia transicional, ¿no? Y dije, esa es una luz. Para mí es la primera y única luz que he visto de todo lo que se dice en las campañas, ¿no? El ruido es tal y las promesas son tales que se parecen tanto unas a otras que me dicen, que no me dice nada. Yo tengo dificultad para decidir por quién voy a votar, de hecho, ¿no? ¿Creen que el público también tiene esa confusión por tanto unión de partidos, que hay centro, derecha, izquierda? ¿Cómo notan ustedes a la gente? Mira, al respecto? yo quiero hacer hincapié en que el gabinete me parece maravilloso. El nivel del gabinete es abrumador. O sea, son pura gente de calidad intelectual reconocida, con diplomas en todo el mundo, todos. Sí. Mucha participación de mujeres. Muchas mujeres. Participación de mujeres. Y Olga Sánchez Cordero, que fue constituyente conmigo, que no pertenece a la izquierda, y que de pronto, de una manera convencida, se ha integrado de la mejor manera a participar. Y tiene un puesto fundamental, es el gobierno interno del país. Yo, que la conocí en este periodo, considero que tiene todos los méritos suficientes para hacerlo, y que sobre todo la buena voluntad de aplicar, porque lo malo es eso, ¿no? Insisto, la política es el que parte y recomparte, le toca la mayor parte. No, hay que equilibrar al país. Y esto no quiere decir quitarle a Slim los ambos. Ni a la señora Escopetuda a su casa en Interlomas o en Polanco. Pero sí, cuando empiezan a hacer un análisis de lo del aeropuerto, vemos en este trechito la cantidad de tranzas que están saliendo. Y esa era la costumbre de los negocios. Es. Pero te digo, vino una alarma brutal. Andrés Manuel dice que va a parar el aeropuerto. No, pero yo ya no entendí porque ya no dijo que se va a parar. Claro, digo que va a revisar, va a revisar los contratos. Que lo hagan privados, y luego que lo hagan que sean Slim. irregulares, Ya no se sabe la postura. Mira, básicamente, digo, él es muy radical y qué bueno, pero claro, platica, ve cosas y dice lo que debe de ser.
pues nada más que hay una supervisión, no esta connivencia brutal con el gobierno, permitiendo que se roben lo que les da la gana. Y siempre está Slim y siempre está IGA, por ejemplo, amén de otros grupos. Sí. Ya. Sí, sí. A lo mejor algo interesante que dijo Andrés Manuel es que el cambio verdadero va a consistir en que se aplique la ley. Ya, con eso. Tan Debería sencillo. aplicarse la ley, Sí, hace o mucha sea, falta, ¿no? tantos- Que se aplica la ley. Tantos Y no nos con- metemos en temas de si es de izquierda y es de este. No, hombre. Eso es como Exacto, con que dejaron de robar. Esas todo lo que banderas, se roban, eso y sí eso es se una distribuye confusión, allá ¿no? de manera equitativa o aumentos de salario y tal. O sea, sí alcanzan si dejan de robar y si dejan de La reforma energética, por ejemplo, pues yo creo que es un tema más complicado. Y que no puede detener, ni por Sí. decreto presidencial. No, por decreto presidencial no, pero puede haber un movimiento Una revisión. para revertirlo, De cómo es la reforma energética. para regresar a los artículos de la Exacto. Constitución como estaban. Pero eso no nos lo ha ofrecido Andrés Manuel. Él dijo, voy a revisar Voy a revisar y voy a- contratos. Exacto. Porque además está bien que revisen los contratos de Sí, aquellos estoy que estén muy llevando preocupado. de más, pues ya que los detengan. Estoy muy Y a ver preocupado si porque se ya puede costé detener. 10,000 pesos. A ver si se ¿Ya puede. gastaste 10,000 pesos? Es que una amiga me dijo, súmate al cambio verdadero. Y le dije, ¿qué se hizo? Que es, vente con nosotros. Y le digo, te apuesto a que no se va a tocar la Constitución en lo referente al patrimonio del subsuelo que se modificó. Llegando a Andrés Manuel se va a modificar. Le dije, ¿te No se apuesto? puede. Entonces apostamos, le di 6 meses y apostamos 10,000 pesos. Y en 6 meses menos. No, Ya se gané, ganan las ya gané. Ya ganaste. Bueno, pero yo creo que no está prometiendo tampoco nada, ¿no? Eso es, Era la gran bandera, ¿no? Yo creo que Lo va a del petróleo, analizar sí, era. muchas propuestas, va a analizar incluso, pero él sí quiere que se, muchas propuestas que le van a dar, pero él sí quiere que se cumpla ya la ley, ¿no? Eso es, creo que, bueno, que nadie lo ha dicho tampoco, No, pues es lo esencial. pero esencial. Pues mira, todos lo dicen y todos lo comparten, esta misma ilusión de sacar a México adelante y ahora sí, acabar con la corrupción y ahora sí, vigilar de cerca a los malos de Malolandia y al final es la clase política la que manda. Sí. Me parece que el país puede dar la oportunidad, los ciudadanos podemos castigar a un sistema que nos ha dañado, como se castigó al PRI en el momento en que entró el PAN al poder. Se volvieron a arrebatar el poder y me parece que es momento de volverlos a castigar y que la gente tiene conciencia de eso. Más allá de que crea fielmente en él, más allá de que la gente que esté adentro sea la más interesante, la menos, la más efectiva, la que sí nos va a salvar. O sea, vamos a castigar a un sistema que nos ha traicionado en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y es momento de darle la oportunidad al país a otra visión. Y como dice Daniel, sumarnos desde el trabajo colectivo de la organización civil. No hay de otra. No va a llegar un Mesías a salvarnos, no va a llegar un sistema político nuevo a salvarnos. Es pelear contra el planeta entero, contra el capitalismo feroz. Ya veo estos diciéndole al resto del mundo, pues ahora en México se va a hacer de otra manera. Pues hay que estar allí, al menos estar abriendo la puerta para vigilar, para estar cerca o mantener los mecanismos para escuchar a la gente. Y ese sistema de gobierno no lo hemos tenido y valdría la pena experimentarlo. Un fulano que diga cada 2 años, a ver, revisamos, si vamos bien o nos detenemos, votamos, o sea, que escuche y que implemente mecanismos para escuchar a la sociedad civil, puede ser interesante. Y es la primera vez que alguien lo plantea, entonces vamos a apostarle para allá. No son las madres Teresas de Calcuta ni son los mejores políticos, pero está planteando un mecanismo de diálogo con la sociedad. Bueno, Y eso es tú te interesante. refieres a la idea del referéndum que propone. El referéndum y que si la política y que si cualquier Pero eso decisión no es un en esa línea mecanismo de abogada. diálogo, es sigo yo o no sigo. Entonces, sí, no. Bueno, Lo que se o requeriría es otra cosa, yo creo. Es que hay una ilusión ahí, a mí sí me preocupa. Es una ilusión pensar que los vamos a castigar, se va a ir el PRI. No se va a ir el PRI. No, pues ahí Porque, están. como lo acabo de señalar, Sí, 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 es una ahí está, cultura es una nuestra, cultura. es un modo de trabajar. Entonces pasan de aquí, pasan para allá, o sea, son ¿Qué 70 hacer años, política? lo tenemos en la sangre, digamos.
Entonces, la transformación de eso es el diálogo ciudadano de verdad y la participación de los ciudadanos de verdad. Entonces, la tarea no demagógicamente como ha sido hasta ahora. El eslogan de el antiguo regente de la ciudad es decidamos juntos, ¿no? Y no decidimos nada. Y no, o sea, eso es lo que ese es el verdadero cambio para mí. Y será porque lo exijamos y lo empujemos y digamos implementemos esos mecanismos, pues sí. Esa es la batalla. Se habla mucho del fraude y que sí se espera un fraude. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cree que estén las condiciones para hacer el fraude, aunque vaya muy en las encuestas arriba Andrés Manuel? Bueno, el sistema no para en mientes. El sistema asesina cuando es necesario. No hay lo justo, hay lo útil y lo inútil, lo necesario. Así mataron a Colosio y a los Massieu, con la impunidad rampante. Evidentemente han especulado con asesinar al observador. Yo creo que se han detenido porque abre una revolución. El nivel de preferencia que tiene en este momento es abrumador. Y ya todos estamos conscientes de que va a ser presidente. Hay que ver qué otra manera hay de minarlo, pero de que trabajan en eso. Ve lo que hicieron en el Estado de México con una elección perdida. Reparten dinero. Que siempre es el ensayo. El Estado de México es el ensayo para lo que opera en el país. Y hubo terrorismo el día de las votaciones, compra de votos, echar a andar los programas sociales justo previo en momentos de campaña, mucho dinero a las instituciones para que se hicieran de la vista gorda, en fin, o sea, pueden aplicar esas mismas truculencias que es la manera en que aplican el fraude. Y luego estos votos de la gente que no opina en las encuestas, pues hay que salir a votar. A la mera hora nos van a salir con que tenemos mejores índices de votación que en Suecia, y en el pueblo más recóndito pueden ocurrir las cosas de la compra del voto sí está, pero en grande. Y tú lo que escuchas es que por 4,000 pesos te retienen la credencial de elector, o trabajadores de limpia, por ejemplo, que les están exigiendo la credencial de elector y la de 10 más de aquí a que pasen las elecciones, o si no pierden su chamba. Y es una cultura que se ha desatado desde aquel entonces. O sea, le han enseñado al pueblo: dame lo que sea, te entrego lo que sea, pero dame. Yo creo que es miedo. A ver, si estás metido en estos parajes horrorosos donde no hay certezas de nada, y llega este fulano y te da, y además te dice, y si no le pones así, voy contra ti, pues ya, ¿qué haces? Sí, eso ¿Sacas copia a la credencial de elector? Sí, pero lo grave son 50 millones de pobres. De todos modos, aunque no los amenacen, es sobornable totalmente la gente, ¿no? Acuérdate con el presidente Peña, decir que les dan la tarjeta de Walmart o de no sé Era de Soriana. De Soriana, y los anaqueles vacíos, la evidencia de lo que lograron, ¿no? Y lo que sea, dame. ¿Por qué? Porque no cree nadie. Entonces, si ya gané algo, que aquí lo tengo, mira. Pero sí hay una parte del miedo, porque que saquen copia a la credencial del elector, la gente dice... Pero esa es la certeza, lo que me des, 2 pesos, 1,000, aquí Sí, está. porque ante el futuro no hay certeza. Es que no crece nadie. Por eso nadie está contigo. Creo que el asunto es de veras como, a lo mejor soy romántica pues, pero la clase media, que es como la que es apática, la que es indiferente, la que dice, pues qué importa, que nada más no se mete en asuntos políticos, que deja pasar una elección más, porque el poder se aplica y el sistema echa a andar sus maquinarias con los pobres, con la gente necesitada, con la que no tiene mañana, con la que no tiene futuro, con la que ha sido traicionada, con la que ha sido herida. Pues claro, llega el sistema y dice, te doy esto, y pues sí. Pero perdona. Y la clase media Pero es la mayoría. es la mayoría del país. Pero mira, la clase media,
jodida, está bombardeada. Tú ve a cualquier plaza, mall, y revisa los nombres. Hay 32 en inglés y 2 en español. El suplemento chic del Reforma está en inglés. Y de pronto esto significa estatus. Sí, claro, y compromete el estatus por un supuesto, una tranquilidad de otros sexenios. Están comprometidos hasta acá, con las tarjetas de crédito hasta acá, entonces tienen que comprometerse a la estabilidad económica del país. La pregunta es si esa banda va a salir a votar. Esa es la banda que se tiene que mover, porque es la banda que no vende la tarjeta, es la banda que no acepta la de Soriana, quiero creer, ¿no? Quiero Porque creer. el candidato puntero no es Andrés Manuel, es el abstencionismo. Desde luego, pero ahí el porcentaje es alto. yo lo sé, pero sí, por primera vez en la historia hay este empuje descomunal que es donde está la gente que reacciona como tú quieres que reaccione. Los que tenemos la esperanza de un cambio, de la verdadera democracia, de la participación popular. Y que, claro, no se hace, y esto es Venezuela, y este es Maduro, etcétera, etcétera, porque esa ralea de influencia nice, ¿no? Evidentemente no quieren que se contamine su aristocracia. Ficticio. Sí, o sea, están de eso, viven con la tarjeta de crédito al tope, con las colegiaturas de los hijos y requieren de ese salario y de ese sistema y de este México que les da esa garantía para llegar al siguiente mes, ya a fin de año, y obtener el aguinaldo y pagar las deudas y volver a empezar un año de deudas. Entonces, sí, me parece que el grito es a la gente de clase media, decir, sacúdete y sal a votar. O sea, volvemos al mismo punto. Hay que convencer a la gente que tiene que votar, creo. ¿Quieres decir algo al respecto? Vaya, ilumínenos. No, bueno, que soy escéptico, o sea, sí servirá salir a votar, pero hay que seguir trabajando en lo que hay que seguir trabajando para que el cambio suceda. El cambio no va a suceder el 2 de julio. Sí. No. Entonces, pues así hemos seguido y seguiremos en la batalla y en la lucha para que se modifique y para que se respete la ley y para que sea cada vez más justo y etcétera, ¿no? Hay problemas luego que también nos rebasan a las organizaciones como es el narcotráfico. Justo estaba pensando en esas ideas. Ok, que se aplique la ley, ya no entremos en el tema del narco, porque pues a ver, ahí, ¿qué solución? ¿no? Y ya los modelos que se han puesto en práctica pues no han funcionado, ¿no? Entonces, obvio que tiene que... Por eso me gustó mucho este artículo de Olga Sánchez Cordero, perdón que regrese, pero justo decía eso, ya no, o sea, esos modelos no han funcionado, se necesita otro, ¿no? Otro modelo donde ya no solo sea militarizar y matar al adversario, ¿no? Pues que en ese modelo hay una violencia tremenda que, ¿cómo se va a parar? Pero fíjate, hay un fenómeno muy interesante. La gente que no lee los periódicos, de pronto se ha informado a través de las redes sociales y abre la boca desmesuradamente de ver lo que sucede, ¿no? De ver de pronto que Enrique Peña Nieto está rodeado de prófugos o de gente en la cárcel, y luego de ver el video en que él dice este joven del nuevo PRI, etcétera, y es como un mazazo en la cara. Nuestro periodismo tiene presupuestado, o sea, el Reforma tiene el Metro, el Universal tiene el Gráfico, este tipo de alarma, periodismo basura, ¿no? Y tú lo ojeas, es crímenes, putas, asesinatos con un toque chistoso,
y es lo único que lee la gente. Entonces, esta invitación a informarse es lo que es imprescindible, ¿no? Pues sí, ahí es el internet el que está abriendo, sí, que ahora llega al 30% de la población, 30 y poco. ¿Y qué opinan de las redes? Pues falta todavía la gran mayoría que no tiene acceso. ¿Qué opinan de las redes en este momento? Que no nos había tocado en otras elecciones la fuerza tan grande de las redes ahorita, ¿no? Sí, claro, lleno de mentiras y de cosas distorsionadas, pero ha sido una gran información, ¿no? Yo tengo gran parte de mi familia que de pronto no tenemos punto de conversación precisamente por eso, y que ahora la evidencia de ver la corrupción que nunca pensaron que hubiera es tan grave como eso, y de pronto hay una toma de conciencia, ¿no? Y yo digo, infórmense. Pero sí es muy difícil en la red. A mí me gusta mucho un sitio que se llama Verificado 2018. Claro, geniales. Porque ahí hay un un gran equipo muy trabajo, serio sí. de periodistas diciendo esto es mentira, esto es mentira, Sí. esto sí es cierto, esto no es. Pero mira, Algunos se meten así, te pierdes. Sí. Proceso y TV Notas. Sí, estoy hablando de números. Sí. Son las revistas que más se venden, o me equivoco. No, son las que más se venden. Sí. Vean el contraste, Sí. ¿no? Entonces, hay una élite no económica, intelectual, que se apura a leer Proceso por leer la verdad, el compromiso y el chisme. Pública para todos lados. Sí, bueno. Porque además, ¿cuántos procesos se distribuyen en Monterrey? ¿Y cuántos procesos en la Ciudad de México? ¿Cuántas TV Notas allá? No, y además Proceso tiene una tradición de verificar todo desde que surgió Desde Proceso. luego. ¿No? Necesitamos Desde estar en esa organización de para verificar. La televisión, por ejemplo, pues no es una herramienta que nos ayude. No, pues ¿cómo? ¿Cómo? Que si es un bien público, el espacio radioeléctrico, también que hagas un negocio, pero también es una herramienta de educación. ¿No tenemos un canal de la ciudad? No. Existe. Yo no sé. Bueno, sí, existe pues un en toda canal esta de la ciudad, administración. pero no no se refleja nada. Exacto. Yo no Es sé, es ficción. del que está al frente del gobierno del DF, ¿no? Sí. No es. No, Eso esperamos, por ejemplo. Esa es una batalla que hay que seguir dando. Desde Que luego. los medios Desde respondan a las necesidades de comunicación social que tenemos y no exclusivamente al negocio, ¿no? Por ejemplo. Todo el mundo, políticos, intelectuales, académicos, hablan de que la cultura es la que nos va a salvar. Y sin embargo, los candidatos tienen muy poco claro qué es la cultura y también no tienen un programa nacional de cultura. ¿Qué opinan al respecto ustedes? bueno, yo te puedo decir, la definición de cultura, hoy en la mañana me puse a peinar, es muy diversa y varias veces contradictoria. Sí. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo nace? ¿Me entiendes? Hay cosas que nacen y se van estratificando. ¿Quieres un ejemplo? El Goya de mi alma mater, yo Puma orgulloso, ¿sabes cómo nació? Había el cine Goya cerca de San Ildefonso de la preparatoria, y entonces era Goya cachondeará, porque se iban con las novias a meterse mano A los al cine Goya. culitos. Y ahora ya el rector y todos con birretes y togas se echan su Goya, porque así es la cultura, así sucede, ¿no? Nacen las cosas y luego van cobrando un lugar determinado. El escudo de la universidad, por mi raza hablaré el espíritu, y el lema original de Vasconcelos era por mi raza hablaré el Espíritu Santo. Son cosas que se establecen así, pero una vez establecidas hay que cuidarlas, ¿no? Porque se vuelven símbolos, íconos del proceso cultural. ¿Cómo ven esa parte de los candidatos con la cultura?
Yo no he escuchado nada, y además no hace falta que escuches. O sea, realmente si tú los ves a ellos, sabrías si van al teatro, si van al cine, claro, si tienen algún tipo de formación, ¿no? No la tienen, porque no es... O es como unas actividades de ocio, ¿no? Para entretenerse, o si acaso para ricos, o si vamos a Nueva York, pues vamos a Broadway porque todo el mundo lo hace, ¿no? O vamos a ver el Rey Sol en México para sentir que estamos en Broadway. Exacto. Pero entender la cultura como una herramienta de transformación y una herramienta de creación de colectividad, justo ahora. Bueno, ya lo empezó a decir Peña Nieto cuando entraron, ¿no? Rafael Taboada de Teresa tenía una campaña que, por cierto, la llevaba Alejandra Frausto, que se llamaba Por un México en Paz. Sí, Por un México en Paz. Ya no me acuerdo pero era un poco... La idea era usar a la cultura para crear paz, ¿no? Se quedó para mí un poco en un eslogan, no avanzó, pero ya por lo menos empezabas a ver la inquietud, ¿no? De la cultura sí es un arma, sí es una herramienta para crear comunidad, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se implementa? Hay una ley de cultura que tiene ciertos avances, pero ahora tiene que haber un reglamento de la misma para que los derechos culturales se puedan exigir, ejercer, etc., ¿no? Le aventaron el boleto, perdón, le aventaron el boleto a Tobar y a Teresa, que realmente se fajó como un señor, de hacer la Secretaría de Cultura. Por crecer en ese sentido, tener una infraestructura de una secretaría, pero no había el relleno de realmente ¿Secretaría para qué? Sí, pues hago la punta. Alejandra Frausto tiene un programa de cultura que se parece un poco más a lo que en algún momento imaginamos que puede ser el ejercicio de la cultura como un fenómeno de integración y de desarrollo y de identidad y todo. Pero el problema de secretarías o no es la maldita burocracia. Entonces volvemos al sistema político y cultural del país. Es decir, muy bueno, qué bueno, pero ¿cómo vamos a garantizar la descentralización? ¿Cómo vamos a garantizar la movilidad, el fortalecimiento de los artistas, la generación de nuevos, el poder viajar de un lugar a otro, que los espacios más vulnerables tengan acceso a la cultura y no solo existen en instituciones lejísimos de cada paraje? ¿Cómo vamos a garantizar la creación original más allá de las empresas, ¿no? Porque ahora de esta cosa, si anfiteatros, si cines, y pues es la empresa que decide qué se hace, y la empresa va a decidir que se haga una producción cultural a su perfil político y a sus clientas y a su manera de pensar y ver el mundo, y esa no puede ser la manera de crear en el país. Y la burocracia, que es allí donde de veras está. Secretaría de Cultura, ¿para qué? Para llenarnos de un montón de burócratas que ganan un montón de varo, que desatienden los 5 o 4 recintos que hay en el interior del país, en cada ciudad. 4 o 5 recintos que están privatizados, 4 o 5 recintos que uno tiene que ir a tocar y a soñar y pagar una renta imposible, hablo en el fenómeno de las artes escénicas, que es imposible en Sonora tener un espacio independiente de teatro, porque hay 3 y 2 están siendo subvencionados. El cine, garantizar que los mexicanos veamos las películas mexicanas y las salas no estén llenas de películas gringas. El arte contemporáneo, que tengamos espacios para dialogar con eso y no nos quedemos viendo diciendo ¿y esto qué es? Porque son rayas y monos, porque nunca entendí el proceso no tuve un taller en mi comunidad, no conocía a un artista, me explico. Entonces, seguir teniendo el arte guardadito en las instituciones que no se mueven y que ahí están, pues muy padre, convertir Los Pinos es que es un fenómeno como súper diversísimo, ¿no? Desde la cultura, el Palacio de Bellas Artes, los museos, las escuelas, los centros urbanos y luego todo el interior del país, las comunidades, los municipios
Y una política cultural no puede estar diciendo, llegar a los municipios y decir, a ver, hagan títeres ahora. Alebrijes. Rescatemos nuestra identidad. No. Entonces, tú fíjate, el rango de cosas que debería incluir una política cultural es monumental. Pero ¿quién le ejerce? Ese es el problema, ¿no? Es fabuloso. Porque el criterio para cómo distribuyo, a qué apoyo, qué refuerzo, cuál es el objetivo, es el problema de la gente que está sentada. ¿Quién está hablando de unas misiones culturales? ¿Es Claudia Sheinbaum o es...? Me parece muy interesante. Creo que Claudia. Unas especies de centros, pero que incluso, a ver si lo entendí bien, también tienen asuntos de terapia, psicoterapia, adicciones, deporte, cultura. Claro, porque además es como todo. Emergentes y unas unidades así para ir, ¿no? Me sonó grandioso. Todo, o sea, el ejercicio que hicieron en la Ciudad de México, digo que ahí tiene palomita el señor. Este asunto de los faros, de llegar a las comunidades. ¿Qué señor tiene palomita? El señor Andrés Manuel. ¿Por qué? Con los faros y bueno, todo el No. asunto. No, se cuidado. echaron a andar en. No. Eso es un problema. No, señor. De Brasil, pero no se echaron a andar en su gobierno. No, eso se echó a andar. Mira, con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando llegó a Andrés Manuel, le quitó todo el presupuesto a la Secretaría de Cultura y lo distribuyó en las delegaciones, en las casas de cultura de las delegaciones, porque su objetivo era borrar todo lo que hubiera hecho Andrés Manuel. Así que los faros sufrieron como nunca. Cuando vino Marcelo, es verdad, se me empezaron a respirar y luego el tiempo les dio. Es verdad. Y la historia los absolvió y dijo, han resistido y qué buenos son, y ahora ya. Es verdad. Acordémonos de esas cositas. Es verdad. Y cuando le entregó el presupuesto de cultura a las delegaciones, abrió la puerta a la corrupción y al horror. Porque cada delegación definió y decidió para qué gastaba su dinerito. Las Reinas Chulas, ya lo tenemos en nuestra página en la AC, un análisis de un año de lo que se gastaron las delegaciones en cultura, y se gasta el presupuesto de cultura en talleres para poner uñas, en llevar una función de un payasito, en todo menos en cultura. Pero yo creo que esa experiencia puede haber servido para no repetirla, ¿no? Sí. Pero aquí iba con lo de los faros, ya ves, es verdad, ahí sirve. Bueno, me gustaría para cerrar entonces. El centro, perdón. Ya me acuerdo con lo de los faros y las misiones. Queremos apertura. Entender la cultura como algo que tiene que cruzar al ser en todos los campos, o sea, en la salud, en la mente, en el cuerpo, en el gusto, en todo. Entonces, pues sí, centros que tengan de todo. Pues para cerrar, me gustaría entonces que anhelan al respecto de todo esto, que en breve. Bueno, muy brevemente, pues que anhelamos la congruencia, ¿no? Es decir, que corresponda lo que se hace con lo que se dice, porque el discurso evidentemente será en el sentido de que todo será bueno y tal, y tener organizadas las cosas con la gente que sabe hacer la cultura, y que no sean cotos de poder, ¿no? Es decir, yo creo que habemos mucha gente dispuestos a participar en forma honorífica, como yo siempre lo he hecho en cualquier cosa relacionada con mi deber como ciudadano, que podemos colaborar y vivir de lo que sabemos hacer por otro lado, y que ese es el camino para que realmente se eche a andar. Daniel. Yo espero que el voto se respete, que la gente vote con libertad, que pase ya rápido este proceso, y porque distrae, por otro lado distrae cantidad del trabajo importante, ¿no? Y ya, gane quien gane, pues tener seguir batallando para que la sociedad organizada pueda realmente transformar al país, ¿no? Pues que tengamos la oportunidad de vivir la democracia, o sea, de verdad es mi sueño, el primero que tengo, llegar a la democracia y seguir trabajando, o sea, que por primera vez tengamos una elección, eso espero. Y como digo, o sea, el trabajo no se va a acabar, la chamba va a seguir,
pero empezar a vibrar desde otro lugar y a delinear este país desde otro lugar, pues ya nos lo merecemos, ya basta. Pues sí, queremos otro panorama. Sí. Pues muchas gracias, les agradezco que hayan acudido a esta charla. Nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias.